sentimos en muy buena compañía. Hemos invitado y aceptado, como siempre, muy gentilmente participar en este programa, hacer aportes, el exalcalde, ex legislador, ex diplomático y ahora escritor, Guillermo Cochés Jr., Pintor también. pintor, un hombre Sí. versátil, ¿no? El libro que usted hizo o que usted escribió, discúlpeme, sobre el Alto Río, que aquí lo tengo. Este libro de Guillermo Cochés, lo pueden ver en pantalla, se llama ¿Quién mató al general Torrijos? Y eso levantó mucho revuelo entre los ex militares y también parte de la clase política. Usted, señor Cochés, ¿qué reacciones, cómo se sienta al tiempo que le damos la bienvenida a usted por los resultados de esta obra? Además que usted habló sobre el señor Guisado, o sea, un Guisado, ¿no? Pero en el tema de Torrijos, ¿cómo ha sido la reacción personal hacia usted? Con muy marcadas excepciones, el libro ha sido muy bien recibido, ¿Mm? eh, al punto de que estoy en proceso de hacer la segunda edición, porque se está agotando en los lugares de venta. Me encuentro con muchos comentarios del libro. El último es decir que el capitán Adames, que era el que manejaba el avión, no Ajá. tenía pericia, que había sido mecánico ¿Mm? antes y que no había sido aviador estudiado. Sin embargo, no creo que el general Torrijos iba a confiar en una persona que le manejara su nave, en la cual le había manejado por 12 años. Así que esa es una excusa que a mi juicio no tiene mayor valor. Pero de todas maneras, yo respeto la opinión de todos y creo que he hecho un aporte a la discusión de algo que no se hablaba. ¿Cómo murió el general Torrijos? ¿Fue un accidente o fue un acto de conspiración, lo cual no se puede comprobar? Pero yo me siento muy satisfecho con el resultado del libro. Mucha gente habla de magnicidio, abogado Cochés. En su libro usted consultó con mucha gente cercana al general Torrijos, ¿no? La mayoría coinciden en que fue accidente o que fue un magnicidio. De lo que usted Bueno, habla. hay diferentes opiniones. Por ejemplo, Aristides Royo te sostiene que fue un accidente. Ok. Ricardo L. Espriella, otro expresidente, te sostiene que pudo haber sido una conspiración. Ajá. Dentro de los militares, por ejemplo, Rubén Darío Paredes insiste que es un accidente. Roberto Díaz Herrera te dice que hubo mano criminal. Y así nos vamos a encontrar de bando y bando opinando. Yo puse las opiniones de todos para que la gente sacara su conclusión. Lo que sí te puedo decir que fue algo que le ha llamado la atención a la gente son los diferentes testimonios sobre la decisión de Torrijos de retirar a todo el Estado Mayor el 3 de agosto. El lunes 3 de agosto, viernes 31 de julio, cuando él muere, él Ujú. había anunciado al grupo íntimo y se lo había comentado a muchísima gente que él iba a jubilar a todo el Estado Mayor. Rubén Darío Paredes, Armando Abel Contreras, Manuel Antonio Noriega y Roberto Díaz Herrera. Eso creo que ha sido algo muy comprobado. Que el general Paredes, cuando le pregunto esto, me diga que él oyó ese rumor, no hace más que confirmarme que era cierto. Guillermo, Pero te digo algo, Guillermo, a tu opinión acerca de las corrientes diversas que se escuchan en torno a la muerte del general Torrijos. Ese mes, el mes de julio, Andrés Vega Domplín, un personaje muy influyente en su momento, líder de opinión, y este servidor fuimos nos invitaron allá a la playa, en la casa de él, en Parayón. Y él al final de la conversación, él decía que él quería escuchar opiniones. Yo era un tipo muy joven en ese momento y quería escuchar opiniones. Él dijo lo siguiente, y lo recuerdo como si lo estuviera viendo, con esos ojos vidriosos que tenía Torrijos, ¿no? Él le dijo a Andrés Vega y a este servidor, dijo, voy a remecer el palo. Él era muy dado a hablar en parábolas, ¿no? Para los que lo conocen. Yo entendí mi interpretación y la de Dublín fue que iba a lo que tú estás diciendo, que iba a hacer cambios. Ah, no, pero antes dijo, voy a llevarme a todos los muchachos de vuelta a los cuarteles. Y después dijo que iba a remecer el palo. Así que esto se comparece a esa experiencia que tuve
con lo que me está diciendo Guillermo, de que él iba a hacer movimientos dentro de la cúpula militar. Vamos al presente, abogado Cochés. Había una noticia que tiene que ver mucho con las acusaciones que hay a nivel de municipios y de representaciones de corregimiento, en el sentido de que la Fiscalía Anticorrupción ha informado que están avanzando en 19 causas por delitos contra la administración pública en la administración de algunos municipios, como por ejemplo el de Pedací, el de Panamá, el de Colón. Eso yo dije en este programa que ya está bueno de estar los nuevos funcionarios que me encontré esto, me encontré lo que yo dije, váyanse al Ministerio Público, pongan la demanda para que se vea que es en serio y que no es una jugada política, que sería politiquera, ¿no? Este es un reto que usted, de su perspectiva como abogado, ¿cómo lo interpreta, señor Cochés? Yo creo que lo que estamos viendo con los actos de corrupción a nivel del municipio hay que mirarlos en la totalidad de su contexto. Cada municipio, yo que fui alcalde lo puedo testificar, tiene un funcionario de la Contraloría. Ese funcionario de la Contraloría sigue las directrices de la Contraloría General de la República. Si no hay esas directrices, si no hay ese control, porque en todas las oficinas públicas hay una oficina de la Contraloría, no hay control de parte de las juntas comunales. Y si a eso se une el interés, como fue el caso de la alcaldía de Panamá, o la alcaldía de Colón, o la alcaldía de San Miguelito, de politizar con fines de reelección los dineros del Estado en las juntas comunales, entonces se forma el gran desorden, porque tanto Fábrega como Lee en Colón, como Carrasquilla en San Miguelito, lo que iban a hacer era ayudar a sus representantes para que les promovieran sus candidaturas a la reelección. Entonces, la cadena viene desde la Contraloría, pasa por la alcaldía y llega a las juntas comunales, o sea, que son los que despilfarran, que son los que gastan lo que no deben, quizás le dan algo al alcalde, pero para fines totalmente diferentes a los municipios. Entonces, es una cadena de corrupción la que viene. Por eso es tan importante la figura del contralor, tener una contraloría que verdaderamente vigile el uso de los recursos públicos y dicte las pautas. Cuando yo fui alcalde, Rubén Darío Caldes era el contralor. Y yo le pedí, mire, contralor, yo quiero que usted me haga un favor. Hay que ponerle límites al alcalde, porque como está la estructura alcaldicia, recordemos que veníamos de 20 años de dictadura, no hay ningún control para que un alcalde pueda hacer lo que le dé la gana. Entonces es necesario, y yo quería que esos controles existieran. No es porque yo los iba a violar ni nada por el estilo, pero sí para quien me sucediera. Y así hizo la Contraloría. Pero si tú no tienes esa Contraloría, y que creo, no sé si viste mi video de ayer, que no se puede lograr con alguien que ni siquiera le pudimos preguntar en la asamblea cómo se llama su madre o su padre. Abogado Cochés, ese tipo de actitud, para mí en algunos casos me suena hasta sumisa, ¿no? Por parte de los diputados que no cuestionen. Pero no solamente sumisa, sino que no están cumpliendo con su deber. Miren todo el interrogatorio que se le hizo al director de la Caja de Seguro Social. Y entonces yo ayer puse un ejemplo que es muy gráfico, el ejemplo de cómo se escoge el administrador del Canal de Panamá, un proceso de 2 años, inclusive explicando cosas que la ciudadanía se cuestiona, como por ejemplo el salario de Ricardo Vázquez, cómo nace ese salario, que él no se lo impone, sino es la misma comisión investigadora de evaluadora de los candidatos, de los 20 que quedan en 6, etc. Y un proceso de 2 años. Sin embargo, en la asamblea, la comisión de credenciales aprueba una resolución donde se impide a los diputados preguntar absolutamente nada al contralor. Lo único que vamos a verificar si es panameño, si tiene 35 años y si
el Ministerio Público nos da una certificación que nunca ha sido condenado por delito doloso o por peculado. ¿Qué clase de escrutinio? Si tú para escoger a un gerente en tu emisora, tú haces un escrutinio, tú averiguas de dónde viene. Mira, que una de las cosas que me llamó la atención del estudio que hice en el internet de esto del administrador del canal, a los candidatos se les preguntó y ellos autorizaron que les investigaran su vida pasada, sus relaciones personales, su vida profesional. Yo creo que eso es lo que hace un gerente para saber, por ejemplo, a mí me busca un abogado que quiera trabajar conmigo, yo le digo, dame un tiempo y yo lo voy a investigar. En la asamblea no investigaron nada de Anel Bolo Flores, si es bueno, si es malo, si ha tenido malas experiencias, si ha tenido problemas con la... No, nada. Simplemente eso no es cumplir con el trabajo de que tiene un diputado. Y cuando vamos, pidió y analizó la situación, ellos decidieron, nosotros vamos a llamar a la gente a declarar Flores no fue, fueron los demás. Sin embargo, no creo que se está cumpliendo con el deber de fiscalización que tiene una Asamblea Nacional. Eduardo me está pidiendo la palabra. Eduardo, voy a un corte comercial. Al regreso, no olvide lo que le va a preguntar a nuestro distinguido invitado, el abogado Guillermo Alberto Cochés Jr. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, estamos en muy buena compañía, un hombre con una trayectoria pública interesante, abogado de profesión, perdón, exalcalde, exdiplomático, habíamos dicho, pues fue legislador de la República, pintor, escritor, y ahora acaba Eduardo Linguén de aruñar un poquito más profundo y encontramos que es un hombre, que es un chef también, Guillermo Cochés. No, la chef es mi hija. La chef es mi hija mayor, Edna. Usted es aspirante a chef, usted cocina muy bien. Entremos en materia. Eduardo, usted tiene una pregunta para el invitado. Sí, es que yo debo, primero que endoso buena parte de los comentarios que hace Guillermo Cochés Farrugia sobre el tema del Contralor, pero todavía tenemos Contralor por un rato más. Es decir, el Contralor actual, el señor Solís, sigue siendo Contralor hasta el 31 de diciembre de este año. Y resulta que en el tema de las juntas comunales hay cosas tan, no encuentro la palabra, descabelladas, sórdidas o descabelladas, como que no hay la información siquiera. Es decir, no todo el mundo en Panamá maneja una chequera, pero cuando a uno le dan una chequera, la chequera tiene los cheques y tiene una libretita que es como una clase de contabilidad básica donde usted anota, le hice un cheque a Guillermo Antonio Adames y tiene dos columnas, ¿no? Débito y crédito. Y al revés, Rubén Murgas me pagó y entonces yo anoto allí la plata que entró a la chequera en la otra columna. Así funciona. O sea, esa libretita no está en las juntas comunales. O sea, ni siquiera hay un reporte de cómo se gastó la plata en las juntas comunales. Entonces, ¿cómo investigar eso? Y lo que le toca al Contralor hacer ahora, reitero, todavía tenemos Contralor 4 meses más, 3 meses y medio. Este Contralor, la propia directora de descentralización anunció a principios de semana que solo 30 y tantos representantes de corregimiento han entregado su informe y hablamos de más de 700 juntas comunales que hay en el país. 38 Mira, han entregado. Sí. yo te quiero decir una cosa, mira, el control que existía en 1990, cuando yo estuve de alcalde todo ese año, era, a mi juicio, un poco exagerado, pero era necesario. Te firmaba, antes de que el alcalde firmara un cheque, lo firmaba la persona de presupuesto para saber si la partida existía. Lo firmaba el auditor interno, lo firmaba la directora del departamento, le daba la autorización en la Contraloría y finalmente firmaba el alcalde. O sea, había un control. Yo no sé por qué esos controles han desaparecido y pueden pasar estas cosas que tú estás mencionando, Eduardo. Se aflojaron los controles, abogado. Se aflojaron los controles porque todo fue politizado. Todo fue politizado. Y bueno,
Y creo que la única manera de resolver esto es con un castigo severo, que difícilmente creo que una junta comunal tendrá alguna responsabilidad, porque agarramos el caso de los buses que viene del gobierno de Martinelli y todavía no hay sentencia. O sea, cosas que la justicia es demasiado lenta por diversas razones, entre ellas la gran cantidad de trabajo. Ahora la fiscal tiene 19 juntas comunales. ¿Sabes lo que significa investigar 19 juntas comunales cuando faltan todavía, como tú dices, más de 670? O sea, estamos en mora y mira, y eso nos da una muy mala impresión en el exterior. Ayer el presidente señaló, ayer o anteayer, que íbamos a ser duros contra los países que nos ponían en listas, que no íbamos a permitir que nos irrespetaran. Creo que es Habló de retorsión, necesario. Guillermo, habló de retorsión, ojo. Habló de retorsión. Eh, Definitivamente que es bueno que el presidente hable así, es bueno que tomemos ese tipo de decisiones, pero también nosotros nos tenemos que hacer respetar y nosotros no nos hacemos respetar. No tenemos un sistema judicial confiable, no hay seguridad jurídica, no hay una investigación que uno pueda decir que es no hay imparcial. certeza de castigo, no hay certeza de No hay, castigo. y hay una impunidad grandísima. Eh, ¿Cuántas personas ya están condenadas? Hay un alcalde en Arraiján, Pedro Sánchez Moro, creo que se llama. Está Ferrufino, está el representante de Caledonia, Ramón H. Hay tantos que ya están condenados, requete condenados. Bosco Vallarino igual. ¿Y a dónde están? Entonces, la ciudadanía ve eso, pero eso no solamente lo ve la ciudadanía, eso lo ven las misiones diplomáticas acreditadas en Panamá y dicen en Panamá no hay justicia, en Panamá hay impunidad, en Panamá la corrupción no se castiga. Entonces, esas son las cosas que nos ocasionan a nosotros que nos tengan en esas listas y que nos miren muy mal. pero sabes que, abogado Cochés, la opacidad ya debe comenzar a castigarse. Lo gris que es el desempeño de algunos funcionarios que pasan casi inadvertidos. Tú ni siquiera te acuerdas los nombres en algunas ocasiones. Usted fue legislador de la República, abogado Cochés. La Asamblea tiene sangre nueva, enhorabuena, pero ahí todavía quedan algunos eh, eh, resabios de los que perecieron en el intento de reelegirse, ¿no? Resulta ser que la planilla de la Asamblea de Diputados tiene entre sus perlas 376 asesores que ganan ojo, entre $1,000 y $5,000. Y de esos 376, 72 ganan $5,000 mensuales. No estoy cuestionando que el que trabaja gane dinero. Lo que yo me pregunto son dos cosas. Una, ¿dónde caben tantos asesores y por qué tener una asamblea como la nuestra 376 asesores, señor Cochet? Explícanos usted que estuvo dentro de ese monstruo, ¿no? Mira, definitivamente, el otro día conversaba con un abogado, me voy a abstener de mencionar su nombre, que le pregunté dónde estaba. Bueno, tengo 13 años de estar en la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Asamblea, cuyo jefe ahora es el señor Camacho. Eh, Él debe estar en la lista de los 5.000 balboas. Lo que ganan, señor Miki. Sí, debe estar en esa lista. Okay. Definitivamente que la Asamblea necesita asesores, por ejemplo, en las comisiones, necesita un abogado, necesita un economista, pero no en las cantidades que se están nombrando. Inclusive en una entrevista que vi a la presidenta de la Asamblea hace un par de días, y le cuestionaban ciertos nombramientos que no han sido hechos por su capacidad intelectual, ni porque son técnicos, ni porque son profesionales exitosos, sino por una relación que todos sabemos que es totalmente política. Y ella decía que ella no se iba a meter en los asuntos personales de los demás. Digo, si tú vas a contratar a alguien, tú tienes que ver cuál es su pedigrí, cuál es su historia, cuál es su. Mira, en la asamblea
Primera Sí. asamblea, 1984, 1989. El presupuesto de la asamblea en aquella época, y fueron 5 presidentes, todos del PRD, Ovidio Díaz, Jerry Wilson, Alberto Alemán, Uy, Boyd, Camilo Gozaines, Celso Carrizo, no subió a 12 millones y éramos menos diputados que ahora y eran 2 suplentes. Ahora es un suplente, menos diputados, y yo pienso que la Asamblea no debe tener más de 30 millones de presupuesto, que es bastante más que 12. Sin embargo, yo sé que la pelea va a ser y van a ver lo que va a ocurrir cuando venga de la discusión del presupuesto de la Asamblea. La Asamblea va a querer seguir teniendo un presupuesto de 165 millones y va a decir que como con el gobierno anterior llegó a 200, ahora van a bajar 35. No, ¿cómo estamos? Los nombramientos que estamos viendo ahora mismo, además de innecesarios, son de personas que estuvieron antes en la Asamblea, estuvieron en el gobierno de Nito y ahora regresan de asesores a la Asamblea. ¿Asesores de qué? Cuando tú entras ahí a la presidencia de la Asamblea, te encuentras un grupo de gente que lo único que hace todo el día es conversar. Y entonces, verdaderamente, me parece bien lo que hizo el diputado Zúñiga y el diputado Duque, me parece, de oiga, pedir que al pedirle a la Corte que enseñen la planilla de los nombramientos que están haciendo. Tengo entendido que ya lo hicieron y por eso ha sido el cuestionamiento reciente de los nombrados. Pero esto ha seguido no igualito que ha antes. cambiado nada, no ha cambiado nada. No ha mejorado la imagen de la Asamblea, por eso no se han dado cuenta que el país quiere otra cosa y por eso votaron por 20 de Vamos, 3 de Moca y la diputada de Chorrera, Patsy Lee. Entonces yo creo que esas son cosas que van echándole fuego a lo que podría ser el precipicio al que van llevando al país, porque no hay dinero, pero siguen gastando más de la cuenta. No hay dinero, no hay más recaudación. Guillermo, Eduardo, le iba a preguntar a Sí. usted algo. No, es que y Sí, Guillermo Cochés lo recordará. Por ejemplo, hubo un escándalo recientemente con la llamada planilla 080. Cuando Willy Cochés era diputado existía la 080 y aquella vez también hubo escándalo. Creo que era como de $4,000 y apareció que alguna gente tenía nombrado a la empleada de la casa, al peón de la finca, otros que tenían que pagar pensión alimenticia, en vez de pagar la pensión alimenticia habían nombrado a la ex esposa en esa planilla 080 que era de $4,000. Hubo un escándalo aquella vez y todo eso se cambió y después eso lo cambiaron por los contratos, la 172 y había un tema y como eso se volvió escándalo, regresaron a la 080 y aumentaron esa 080 que era de $4,000 cuando Cortés era diputado y creo que la subieron como a $30,000 y como que se les olvidó el escándalo de aquella vez a principios de los 90 cuando se había dado esto de los nombramientos en la 080. Pero ahora también están estos otros nombramientos, o sea, el escándalo de la 080. Ahora los nombran de nuevamente en la misma asamblea, porque las 080, recordemos, son partidas que tienen los propios diputados que se suponen son para nombrar al conductor, a la secretaria y al personal que trabaja con ellos en el despacho, ¿no? Pero ahora estos diputados, y te vas a encontrar que ex diputados también terminan como eternos asesores de la asamblea, don Guillermo. Así mismo es, así mismo es. Es penoso porque Se nosotros, repite el escándalo. se repite el escándalo. En el tiempo mío, yo descubrí un miembro del partido que tenía a su hijastra de 12 años con un salario de $1,200. O sea, eh, son cosas inaceptables, pero es que, ¿qué pasa? Ese trabajo de fiscalización lo tiene que hacer la Contraloría, pero con la Asamblea no se mete. Por eso ha sido el problema que viene desde Humbert, se repitió con el anterior con este Contralor y aparentemente vamos por el mismo camino. La Asamblea hay que ponerle controles. Ah, pero es que como la Asamblea escoge al Contralor, la Asamblea, el Contralor no se va a meter con la Asamblea. Así como los magistrados son juzgados por la Asamblea, los magistrados velan para que no le lleguen las denuncias y procedan con las denuncias contra los diputados. O pregunto, sea, me el quedan dos sistema hay minutos. que cambiarlo, pero no Pregunto dos hay minutos. esa voluntad de hacerlo.
Señor Coche, en 2 minutos agradeceré que me dé la respuesta. ¿Cómo se puede hacer para romper ese nudo gordiano que hay en ese maridaje que hay entre estos órganos del Estado? Que yo no te toco a ti, pero tú no me tocas a mí. Tú me nombras a mí y yo te voy a cubrir. No te preocupes, tranquilo. O te voy a proponer a ti, pero no te metas conmigo. ¿Cómo, desde su perspectiva y experiencia política, podemos lograr romper ese esquema? Mira, los fondos que se le asignan, vamos a agarrar el caso de la Asamblea, a la Asamblea Nacional son facilitados a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que es la que tiene la partida y negocia la partida con la Asamblea. En los tiempos de Varela, para recordar, Varela apoya la candidatura de Pedro Miguel González como secretario general del PRD. Aquella vez fue un escándalo también, que yo fui uno de los que hizo público ese escándalo. Y nombran en la Asamblea a todos los delegados o a la gran cantidad de delegados del PRD para que favorecieran a Rubén de León, era el presidente de la Asamblea, para que favorecieran la candidatura de Pedro Miguel González, que era adversado por Ernesto Pérez Valladares. Recordemos eso. Varela prefería a González por razones que desconozco y ayudó a. Y ahí nació la famosa planilla cashback. No sé si recuerdan qué era eso. Al diputado Adames de San Blas le daban $50,000, pero él decía, pero yo no tengo gente para nombrar. No, hombre, no te preocupes. El señor Lin Yuen tiene una compañía que te va a facilitar los nombramientos para esos 50,000 a cambio de que tú le des el 20 o el 30%. Y eso se convirtió en un negocio dentro de la Asamblea. Digo, cosas que se han dicho. Aquí hubo un diputado que fue a la Casa del Marisco, no sé si recordarán eso, y le pidió a los saloneros ahí que firmaran una hoja en blanco y les dio $100. Y con eso le sacaron los cheques, los sacaban y ya tenían la firma y le falsificaban la firma. O sea, esto es una maraña de corrupción. Hubo un diputado en el Banco Nacional de Betania, que fue panameñista antes y que no fue reelecto, no voy a decir el nombre, así que ustedes imagínense quién es, que lo encontraron cambiando 11, 12, 13, 14 cheques en la sucursal del Banco Nacional en Betania. Tengo un corte comercial, tengo un corte comercial. Eso hay que pararlo. Hay ahí una red de complicidades, Cochés, así la denomino yo. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El tema de la Asamblea Nacional hay episodios tragicómicos, cosas que parecen sacadas de un libro de García Márquez, ¿ok? En conjunto con Mario Moreno. ¿Se acuerdan? Mario, ¿no? Mario Moreno Cantinflas, ¿no? O sea, hay personajes lúdicos, poco orgullosos de su apellido, de su nombre, que lo apuestan allí. En fin, es una rueda que no para de rodar. Eduardo, te iba a contar algunas anécdotas que maneja, ¿no? Sí, primero cambio la de Cantinflas por Tres Patines, porque Cantinflas era honesto siempre y Tres Patines era maleante en casi todos los casos, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de más Tres Patines que de Cantinflas. Acepto su propuesta. Sí. Fíjese, el tema de las cashback, Guillermo Antonio, Guillermo Alberto y Rubén Darío, en las cashback hay distintos negociados. Te nombro botella, me das la mitad y yo me quedo con la otra mitad y tú cobras la mitad. Hay otros que cobran el 10%, hay otros que cobran todo el cheque, pero hay temas de explotación. Por ejemplo, gente que le faltan cuotas para jubilarse y los nombran, o sea, los hacen botellas, se quedan con toda la plata y el beneficio del nombrado es solamente que va a completar las cuotas para jubilación. Y la otra, que es peor y que es inhumano, gente con enfermedades que necesitan atención de la caja del Seguro Social, gente que tiene problemas de VIH, cáncer, enfermedades que pueden ser muy costosas, aceptan un nombramiento de botella en estas entidades a cambio solo de tener una ficha del Seguro Social que les va a permitir atención. Entonces, son hasta descarados y, no, perdón la palabra, unos perrones
en la maleantería, porque, o sea, vamos, hacer una planilla cashback es una maleantería, pero encima quitarle toda la plata a la persona que estás usando para un cashback y que el único beneficio que va a tener es recibir la ficha del Seguro Social para atenderse porque tiene VIH, te demuestra la baja, ni siquiera, no quiero decir calidad humana, porque no tiene nada de calidad humana quien se presta para esas cosas. Y casos Un que se han ejemplo, detectado, ah, sí, por accidentes. sí. Un señor que fue a atender un lío que tenía de pensión alimenticia, el juzgado mandó un oficio a la caja del Seguro Social y la mujer le estaba reclamando más plata de pensión porque el tipo tenía 2 salarios y el tipo dice, ¿cuáles 2 salarios? Y resulta que en la caja del Seguro Social aparecía que estaba cobrando en la Asamblea Nacional de Diputados y el señor declaró, de hecho puso la denuncia, de que nunca ni siquiera había ido a la Asamblea. O sea, es decir, alguien cogió su cédula, le hizo un contrato y estaban cobrando la plata sin que él se enterara siquiera. Ok, aquí hay un caso muy especial que me gustaría escuchar la opinión del señor Cochero. Esto no puede caer en la nada, lo que voy a mencionar. Se pierden muchas cosas del Estado panameño. Es decir, se van los lápices, los bolígrafos, resmas de papel, etcétera. Hay un caso singular, algo que yo de verdad me siento anonadado. Se han perdido 600 vigas de 3 toneladas cada una de un patio del MOB aquí en Farfán. Ya el MOB, el Ministerio de Obras Públicas, interpuso la demanda o la denuncia ante el Ministerio Público. Señor Coche, ¿qué le parece? ¿A qué niveles está la corrupción en este país? Se han llevado 600 vigas que eran para el Puente de las Américas. Bueno, ¿Cómo se arregla eso? yo creo que los señores del PRD tomaron muy en serio lo del año de Hidalgo. Si yo no me llevo algo, No, etcétera. contra el que no se lleva algo. La palabra es otra, ¿no? Sí, Ajá. se quisieron llevar todo, sobre todo cuando vieron que no iban para ningún lado. Y Uh-huh. quizás después de las elecciones, con el resultado tan negativo que han tenido, eso se lo han llevado, pero eso debe haber constancia de alguna forma, eh, porque hay rumores de que eso estaban en una finca. Yo no voy a repetir rumores de cosas Bueno, que no. estaba, no, abogado Coche, estaba en un patio del MOB, ahí en Sí, Farfán, ahí donde estaba. sí, Lo pero un trasladaron. patio que ahora resulta que nadie lo vigilaba, que no tenía custodio, etcétera. O sea, hay una desidia por lo que signifique propiedad del Estado. Lo vemos, por ejemplo, en los lugares, en los estacionamientos de los ministerios, la cantidad de vehículos sin uso que están ahí. Tiene lo que pasó con los metrobuses, que dada la nueva gestión de Carlos Sánchez Fábrega, se han podido reparar 200, 300 en cuestión de mes y medio, en un mes. Ha habido una desidia total. Mira lo que se dice del Seguro Social, que los cardiólogos se los han llevado para la ciudad de la salud. O sea, todo se hace con un desorden tal y que al final de cuentas el más perjudicado es el paciente, el ciudadano común que va en la búsqueda de una atención médica y le dice, no hay cardiólogo, hay que ir allá. Bueno, los reportes que hacen de urgencia de la Caja de Seguro Social en el complejo son verdaderamente dramáticos. No pareciera que estuviéramos en un país que se dice que está prosperando, que se dice que quiere aspirar a ser el primer mundo. Oiga, señor Coches, antes de irnos, nos quedan escasamente 4 minutos. Dentro de la dignificación que se propone el presidente José Raúl Mulino, de lograr que se nos respete en el escenario internacional, en el estadio mundial, en el sentido de las medidas que toman contra nosotros, es decir, las listas negras, las listas grises, etcétera. Estamos, por ejemplo, en una de esas listas por blanqueo de capitales, por poner un ejemplo, no hemos podido quitarnos ese estigma. El presidente José Raúl Mulino mencionó la retorsión. Es muy pesadito eso, porque Panamá, a mi juicio, usted me corrige, usted es el abogado, Panamá puede tomar medidas de retorsión en el canal. Ah, tal país hace tal cosa, bueno, te subimos la tarifa. Hay muchas formas, pero quiero decir que me parece muy bien que Panamá haga valer su derecho y el grado de respeto también debemos exigir desde su perspectiva, aplicar la retorsión. ¿Qué implica, señor abogado Mira, Cochés? eso jurídicamente suena muy bien,
es una solución quizás fácil para un problema complejo. Y te explico por qué. Es muy fácil decir que puede haber retorsión. Yo anoche en una fiesta diplomática le pregunté un embajador de Europa, porque los que nos tienen en las listas son los países de Europa, y Unión me Europea. decía que después de lo que el presidente, y lo digo así, me lo dijo en son de burla, mire, después de lo que dijo el presidente, tengo 2 noches que no duermo. O sea, es que es prácticamente imposible. Tú te imaginas que Panamá necesita reparar los vagones de- del Metro. metro, que son marca Alstom, que son franceses. Hace una orden para pedir repuestos. No, porque es Francia, no podemos comprar allá. ¿Quién se perjudica con eso? Es Panamá la que se perjudica. Panamá está en un tinglado que antes de subirse al tinglado tiene que mejorar muchas cosas como las que he mencionado aquí, que no haya impunidad, que haya controles, que la corrupción oficial se acabe o se controle, que se garantice que el que viene aquí no se le va a pedir coima. Tantas cosas que hay que hacer antes. La transparencia, ¿no? También. Hay que haya transparencia. Hay algunos pasos positivos, por ejemplo, que está dando este gobierno. La designación de Sheila Castillo en la ANTAI me parece un paso sumamente positivo, y son esperanzas de que puedan, a través de mejorar la legislación para hacer más coercitivos los instrumentos del gobierno, para controlar la corrupción. Me parece que son nombramientos positivos. Ahora va a venir el nombramiento del procurador. Eh, Creo que se falló, al margen de que sea bueno o sea malo, se falló en el escrutinio de quién es el contralor, porque no sabemos quién es, no sabemos. Los diputados, ¿cómo pudieron haber votado? Y creo que está haciendo un gran trabajo en la Asamblea. Y creo que el presidente comete un error al distanciarse del grupo Vamos, que creo que es el que le va a ayudar a gobernar, porque los demás están impregnados, como tú lo decías, de las prácticas del pasado, el que hay para mí y yo te voy a probar esto a cambio. Fíjate lo que pasó con Dino Mon. El PRD se sale de la reunión porque no quería la ratificación de Mon, y cuando ya ve que tienen los votos, entran y votan. Por eso la votación subió de 38 a 46, porque el PRD se había retirado de la Asamblea para Señor no Cochea. votar. Entonces, yo creo que hay un grupo responsable en la Asamblea y que hay que apoyar. Y yo respeto si ellos toman la decisión de no refrendar a un candidato o de abstenerse. Yo me abstuve. Cada uno tiene sus razones, pero me Exacto. parece que ellos tienen el derecho de votar a favor, en contra o de abstenerse. Es su prerrogativa, tan sencillo como Es es. su prerrogativa. ¿Sabe qué, abogado Cochés? Es necesario, ahora que está lloviendo, que salgan y se tomen una lluvia de honor y de dignidad a la hora de tomar decisiones de esta naturaleza. Es decir, espérate un momentito. Tengo madre, tengo hijos, tengo padres, tengo hermanos, y mi apellido no lo voy a dejar aquí como si fuera una sala de juegos. Yo apuesto a que eso es algo que los jóvenes que están en la asamblea van a hacer, porque parece que los que repitieron, que fueron muy pocos, como que ya se les olvidó, como que ya es un pasado que no quieren recordar. No han aprendido la lección, en mi opinión. Y eso es una pena, que incitan en ese tipo de prácticas deleznables. Ese es el término que cabe. No aprendieron la lección. No han aprendido, Guillermo Cochés. Es que Así es. el poder embriaga. El problema es cuando viene después la goma, ¿no? Pregúntale a lo que está ahora mismo con la goma todavía. ¿Cómo le dicen a la goma? La resaca. La Goma, resaca. resaca, cruda, guayabo, Tampoco así, Eduardo. Bueno, todos los nombres que tenga. Guillermo Cochés, un placer tenerlo usted aquí en este programa. Que tenga buen día. Gracias por la invitación. Saludos, Eduardo. Saludos, Rubén, que no lo vi hoy. Ahí está, ahí está, ahí está. Oiga, Yo pongo amigos. la pantalla para verlos a todos. Sí, sí, sí. Claro. Amigos, Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.